Pues muy buenas tardes, noches ya. Hoy vamos a estudiar la parashá de Tazria del Zohar Kadosh. Hoy precisamente que estamos el día 5 de abril del 2022, que corresponde al 4 de Nisan del año 5782. Bueno, en esta parashá de Tazria nos toca distintos temas que parecen que están inconexos, pero en realidad tienen bastante que ver una cosa con la otra. Y aquí pues son perlas sueltas, vamos a decirlo, de sabiduría, y va a brincar de un tema a otro tema, y este brinco va a hacer que reflexionemos sobre distintos temas. Entonces, y algo que les comentaba en el WhatsApp que les envié por la mañana, él te toca un aspecto de que cómo el Zohar revela los secretos a todo aquel que está interesado en conocer eh, los aspectos profundos de la Torá, y lo hace de manera abierta, y como les mencionaba, no hay diplomacia, es dura, directa, y no hay poliquitería o cosas por el estilo, de manera que en ocasiones pues nos puede resultar a alguien que lo aluda y se sienta de alguna manera ofendido, pero en realidad no es eso. En realidad es que el ego reconoce, o mejor dicho, no conoce, percibe que es lo que está haciendo y lo que está afectando en la conciencia de la persona que está viviendo esa problemática. Pero también quiero decirles que no son opiniones personales, son tal como vienen en el Zohar, y obviamente pues lo hacemos extensivo, la pasamos, decimos aquí en México, al costo, tal como viene, y así va. Por eso a veces algunas personas que están en el grupo pues nos conocemos, pero a veces quisiera conocerlos más, pero a veces no. ¿Por qué? Pues para no tener ninguna predisposición de ninguna naturaleza, y que no sientan que los comentarios o lo que se dice aquí es con la finalidad de referirse a alguien en particular. Bueno, vamos a empezar con un enunciado que nos habla en el versículo de del tomo 15 de esta edición del Zohar. Y bueno, en el versículo número 9, mientras ustedes escanean de derecha a izquierda, voy a leer en arameo y después vemos la traducción. Dice: Asher ki tasrea tainan ishal nazar tehilal yekelat sahar. Rabiaha asher a tenianem de kudusha berrihu asar al hayat iflan ihu dehar ihi nubba ut amrat shamasrat teila jodet sahar ravi joshi udei kudusha berrihu ufheim bein tira dibhau bein tichta de nubba uberinen deivut lehi gasar alehi leahu dehar o nukba. ¿Qué quiere decir? Si una mujer se ha embarazado, esto está en Vayikra 2:2, Levítico, aprendimos que si una mujer concibe primero, ella parirá un varón. Rabí Ajá dijo que aprendimos que el Santísimo bendito es Él, determina si esta gota será varón o hembra. Es decir, aquí empieza a definir si un
si una persona, es una personita, si este bebé va a ser varón y hembra, o hembra. Nosotros nunca sabemos y decimos, ¿cuál es nuestro dicho? Bueno, que sea lo que Dios diga. Sí, efectivamente es lo que Dios diga, pero nosotros, si nosotros sabemos esto, vamos a poder determinar el sexo del hijo que tendrá que nacer. Dice, como tú dices que si una mujer concibe primero, da a luz un varón. En este caso no hay necesidad de la decisión del Santísimo, bendito es Él. Rabbi Yoshi dijo, ciertamente, el Santísimo bendito es Él, distingue entre una gota masculina y una femenina. Una vez que Él la observó, Él decide si será varón o será hembra. Pero ese es un tema bastante fuerte, pero en realidad nos vamos a ir al versículo 42 que nos ayuda mucho a tener más luz al respecto y ahorita comentamos todo esto, ¿sí? Vamos a ver, el versículo 42 nos dice, Rabbi Abba abrió con, y si el santo o Hashem Elohim no es bueno en el hombre este solo, pregunta por qué el versículo habló de esta manera, responde que aprendimos que por esta razón no está escrito que era bueno. También creo que aquí hay una... Bueno, ahorita me regreso porque, discúlpenme, no ordené bien el tema, pero ahorita va a volver a salir. Ok, vamos a continuar con esta situación. Aquí nos dice que la relación conyugal es tan importante saber cómo llevar esta relación, ¿sí? Esta relación, vamos a ver, permítanme, creo que va. ¿Cómo llevar esta relación? Permítanme un segundito, aquí tuve una... Bien, ahora sí, perdón por este error de tecla. Se dice que en la relación conyugal, cuando, especialmente en Shabbat, cuando el hombre tiene un gran amor por la mujer, y si la mujer llega primero, es decir, si tiene el orgasmo primero para ser más claramente, y dependiendo del mérito de los padres, dice que si la mujer llega antes que el hombre, la mujer dará a luz un varón. Entonces, que depende de la sabiduría y pensamiento de ambos esposos. Entonces, aquí vemos que nos revela un secreto que pues prácticamente no es conocido, pero nos dice que si en la relación, si no hay egoísmo por parte del hombre, entonces la mujer dará a luz un varón. Es algo que puede parecer para nosotros algo increíble, pero en realidad es una revelación que nos hace el Zohar. Y de esto vamos a seguir a tomar el punto más adelante en lo que vemos en el siguiente tema. También nos dice que un hombre no debe encolarizarse y no debe arrojar objetos. Es decir, arrojar objetos a donde, al suelo o a otra persona. Y cuántas veces no conocemos personas que se enojan y avientan cosas y para acá y para allá, platos y
Y te dice que cuando esto ocurre, este hombre o hombre-mujer es presa del otro lado, o sea, del Sitrahara, es decir, y las bendiciones que estaban destinadas hacia él ya no le llegan. Entonces, y como se desconecta de una bendición, entonces dependerá de qué, del karma o del tikkun, de un karma duro. Y le empiezan a ocurrir cosas que empieza a decir, qué desgracia de mí, ¿por qué me están sucediendo estas cosas? Y entonces piensa que Dios le ha abandonado. Entonces, es gravísimo para quien lo hace. Lo que pasa es que no conoce esa ley. Si alguien, por ejemplo, le lanza un objeto a otra persona como consecuencia de su ira, pues quizá la otra persona salga lastimada si es que le llega a pegar. Pero aún así, si no le pega, de todas maneras, la maldición llega para quien no tiene control sobre la ira. De por sí la ira ya es una desconexión inmediata. Quien se encolariza o quien se enoja y quien tiene ira inmediatamente se desconecta de la luz. Es decir, inmediatamente es tomado por el otro lado, es decir, por la inclinación al mal, y sobre él le llueve, por así que sobre mojado. Consejo, lo que pasa es que cuando alguien dice, pues es que Dios no me ha abandonado, me ha dejado, es que no ha conocido esta ley. Y esta ley está escrita obviamente en la Torah, en esta parasha de Tazria, que es justamente uno de los secretos que están sacados de la narrativa de la Torah. Bueno, pues entonces aquí estamos aprendiendo un aspecto muy, muy importante. Seguimos adelante con esta parasha. También nos dice que encontrar el alma hermana depende del beneplácito del santo bendito es él, ya que si no está con ella, entonces el hecho de que un hombre o mujer no esté con su alma hermana, pues entonces está con la mujer de otro o con el hombre de otra. Y si la persona tiene mérito y es digna, podrá encontrar a su alma hermana. ¿Qué quiere decir ser digno y tener mérito? Entonces, si alguien es indigno, pues no va a encontrar la alma hermana. ¿Sí? Dice, y los hijos que vienen de esta relación, pues no se le conocen como hijos genuinos, sino se le conocen como hijos indignos. Y esto es, es muy duro porque la mayoría de las personas nos dicen, están con el alma que no es su hermana. Entonces, si esta relación no le puede llamar que son hijos genuinos, porque los hijos genuinos son justamente de quien ha encontrado esta alma hermana. Y bueno, el mérito de él, pues es el mérito de que tienen de su comportamiento de él. Entonces, pero también depende del beneplácito del santo bendito es él. Entonces, si tenemos la suficiente, podríamos llamar entre comillas, suerte, podemos encontrar nuestra alma hermana. Y ahora sí me gustaría preguntar, o más bien ya no nos queda mucho tiempo, pero bueno, ¿qué es ser digno? ¿Alguien quisiera decir algo al respecto? Sería tener el merecimiento, chava. Sí, bueno, ese es el mérito, pero vamos a decir qué es ser digno.
O sea, esa parte de tener mérito y ser digno. Bueno, cuando, cuando los, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto hasta el monte Sinai, donde se le iba a entregar la Torá, le decía que era un pueblo digno, ¿sí? Entonces se le iba a entregar la Torá. Cuando Moshe Rabbeinu, estuvo en el monte Sinai, ya no se le entregó la Torá al pueblo. ¿Por qué? Porque dijo que era indigno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre digno e indigno? ¿Por qué se dice que era indigno? Porque construyó el becerro de oro. ¿Y qué es el becerro? El becerro se dice en hebreo Egel, Ain Gimel Lamed. Ain Gimel Lamed son las iniciales de la Ainara, Giulio y la Shonara. Entonces, y todo esto hizo que el pueblo fuera indigno. ¿Y qué es el, entró un mensaje, perdón? Yo les pido que no me manden mensajes cuando entre la clase, por favor. Ya de ningún tipo, porque me quita de concentración. Entonces, decimos que Ainaraje quiere decir la envidia, el mal de ojo, ¿sí? Cuando vemos a las personas y le envidiamos lo que sea, ahí estamos construyendo el becerro de oro. Giulia quiere decir las relaciones prohibidas, el adulterio, el no tener relación con su esposa, con su pareja, o tener relaciones pues prohibidas, indebidas. Y la shonara es hablar mal de los demás. Entonces, la shonara entonces, estos tres aspectos, cuando uno los tiene, las relaciones prohibidas, el mal de ojo, la envidia y el hablar mal de los demás y la difamación sobre todo, es tener el becerro. Entonces, si nosotros nos comportamos con estos tres aspectos, estamos teniendo un becerro de oro. Por eso se le quitó lo indigno al pueblo y por lo tanto no se le dio la Torah original como debería de haberse dado, y que el Mashiach pues afortunadamente la traerá en esta época. A eso se refiere que no se tienen los suficientes méritos, como tú dices, pero está relacionado, para hacerlo concretamente, esto es, bueno, entonces, pues ese es uno de los detalles del arma hermana. El otro aspecto, luego decimos, y también dice que es muy importante que en la relación conyugal, ojo, que la mujer no domine al hombre, porque esta relación puede traer un alma invertida. ¿Por qué? Porque hay muchas almas, hay muchos abanicos de almas que están pendientes de querer bajar a este mundo. Y dependiendo del pensamiento de la pareja, del hombre y la mujer, es el tipo de alma que va a bajar. De esto ya hemos hablado antes. Pero aquí nos agrega algo, que la mujer no debe dominar al hombre en la relación, porque este puede traer un alma invertida. Bueno. También nos dice, no os confundáis, que no existe otro creador que Akadosh Baruj Hu, que el santo bendito es él, y que él es la causa de las causas, y que no hay otra cosa, no hay otra cosa a la cual adorar, porque todo lo demás es idolatría. Todo lo que sea distinto al creador se le puede llamar que es idolatría. Y de esto pues también ya hemos hablado mucho en otras ocasiones. Bien. Dice, Akadosh Baruj Hu es llamado Roca. Roca, que en hebreo se dice Sur, y es el escultor.
Vamos a ver una lectura breve aquí de este versículo, que es el versículo 39. Ni hay una roca como nuestro Elohim. Significa que se explicó que el Santísimo bendito es Él modeló una forma que es Surah dentro de una forma, esto es, la forma del feto es la forma de su madre. La mejoró e insufló en ella el espíritu de la vida y la sacó al mundo, de acuerdo a otra explicación. Ni hay una roca como nuestro Elohim, significa que hay una roca que es llamada solamente una roca, como está escrito, miren, a la roca se le fueron ustedes cortados, en Isaías 51:1, y golpearás la roca, que también golpearás la roca significa que no se debe golpear a las personas. Por eso cuando el santo bendito él se disgusta con Moshe porque no había agua y él golpea la roca con su báculo, frota el agua, pero hay un disgusto de parte de Dios con Moshe Rabbeinu. ¿Por qué? Porque el agua significa sabiduría. Entonces, todos los seres humanos tenemos sabiduría dentro de nosotros y la podemos sacar, pero no es a golpes. Por eso dicen, no es con un golpe. Por eso la espiritualidad tú la buscas y nada debe de ser coercitivo, sino tiene que ser por la palabra y por convencimiento personal el buscar la sabiduría, y esta saldrá a través del habla. Por eso dijo, habla la roca, no la golpees. Bien, aquí entonces dice, ni hay una roca en nuestro Elohim, significa que hay una roca que es llamada solamente una roca. Por eso está escrito con la roca, miren la roca de la que fueron ustedes cortados, y golpearás la roca. Ellos son llamados roca porque ninguno es una roca. Dios, como nuestro Elohim, quien tiene el poder y dominio sobre todas las cosas. A ver, vamos a ver un poquito más claro con este concepto, porque luego se puede dar a confusión. ¿Por qué es escultor? Escultor porque crea una imagen abajo y una imagen arriba. La imagen de abajo es lo que nosotros nos vemos, así como nos vemos físicamente y emocionalmente, pero existe una imagen arriba, que es el yo superior esculpido por el escultor, que es una imagen de un arquetipo perfecto, y que el trabajo que nosotros tenemos en este mundo es asemejarnos o parecernos a ese yo superior que está esculpido en el mundo espiritual. En otras palabras, si nosotros viéramos nuestro yo superior de cada quien, veríamos pues exactamente más o menos como nos vemos, pero con una imagen perfecta, con un rostro más dulce, con unas cualidades increíbles, con mucha belleza, con luz, con serenidad, con el ser perfecto que nosotros tenemos en el mundo superior. Y lo que nosotros estamos haciendo aquí abajo, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es parecernos a ese yo superior. Y ese es el trabajo que se hace con el alma. Con el alma, por eso decimos, el cuerpo debe estar en condiciones adecuadas para poder lograr la perfección del alma, y ese es nuestro trabajo. Entonces, esa roca, entre comillas, pues es precisamente es el yo superior que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Bien. Cambiamos también de tema, como ven, se está cambiando de tema cada rato. No es bueno que el hombre esté solo. Esto se menciona en Génesis, en el capítulo 2, versículo 18. Pero aquí el Zohar nos
va a dar una luz muy importante al respecto. Rabí Abba abrió y dijo: Hashem Elohim, no es bueno que el hombre esté solo. Pregunta: ¿por qué el versículo habla de esta manera? Y responde que aprendimos que por esta razón no está escrito que era bueno acerca del día segundo, porque el hombre estará dividido, esto es, un lado debe ser separado de él para formar a la mujer. También está escrito: no es bueno que el hombre esté solo. Por esta razón, que era bueno, fue dicho en relación al día segundo. Dice la pregunta: ¿estaba él solo? Pero está escrito: varón y hembra los creó, que también está en Génesis 5:2. Aprendimos que el primer hombre fue creado con doble rostro, esto es, los rostros de un varón y una hembra, sujetos por las espaldas. Pero ustedes dicen: no es bueno que el hombre deba estar solo. Contesta: pero él no ganó el favor de su esposa y ella no era una ayuda para equipararse a él, pero estaban sujetos espalda con espalda. Entonces el hombre estaba solo. A ver. Bueno, vamos a seguir clarificando estos conceptos. Dice que cuando cuando Dios creó al hombre, lo creó hombre, varón y hembra, pero estaba de espaldas. Y no es que estuviera solo, en realidad estaba solo, pero no era consciente de la compañera. Entonces, en su momento, cuando conoció a Jabá, se la puso de cara y en este momento bajaron 7 bendiciones. Por eso cuando en la Jupá, cuando se hace la boda con las leyes de Moshe, el hombre le da 7 vueltas a la mujer. ¿Por qué? Para asegurarse que esas bendiciones estén dentro del matrimonio, dentro de la Jupá. Pero aquellos que se une a la mujer de otro, rompe esas 7 bendiciones. Por ello el adulterio está prohibido. Entonces, esas 7 bendiciones también tienen que ver con el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque si nosotros contamos desde Malhut hasta Binah, que es Yesod, Od, Nesa, Tiferet, Geburah, Gesed y Binah, estamos hablando de 7. Es decir, ¿y las bendiciones de dónde vienen? De Binah. Allí está el almacén de todas las bendiciones. Pues por eso el adulterio está prohibido, no es porque sea una ley moral, sino porque cuando Dios le pone la esposa a uno y viceversa, las bendiciones ahí están. Pero en el momento que se comete un adulterio, entonces las bendiciones empiezan a abandonar ese matrimonio. Importante saberlo. Dice que este comportamiento debilita al rey y la metáfora pues está entre ¿qué es el rey? El rey pues significa el sol y el sol que domina a la luna. Entonces, ¿recuerdan cuál es el significado del sol y cuál es el significado de la luna? Bueno, el significado del sol es la conciencia, mientras que la luna representa la imaginación. Entonces, el hombre o mujer que no dominan a la imaginación, entonces la imaginación es como el potrillo desbocado, va a donde quiera y entonces evita que haya una dirección
entre la conciencia y la imaginación. Esto se aplica también a las relaciones conyugales. ¿Por qué? Porque la imaginación que está desbocada, haciendo referencia, por ejemplo, a Jacob y a Joseph, mientras Joseph fue tentado por la mujer de Potifar, dice, y levantó su cara y vio el rostro de su padre, que es el sol, que es la céfira de Tiferet, y la luna, que es la céfira de Yesod. Entonces, vio, y la conciencia tuvo poder sobre las emociones, sobre la imaginación. Entonces, la conciencia domina a la imaginación. Por eso también en luna llena es que el sol está llenando de pleno la luna, y es precisamente los días de Yom Tov, que son los días de las fiestas o las conexiones cósmicas más importantes y de aperturas cósmicas en la cual nosotros podemos estar haciendo. Por ejemplo, viene la celebración de Pesaj. ¿Y Pesaj qué día va a caer? Pues precisamente el día de luna nueva, de luna llena, perdón, que es el 15 de Nisan. Coincidentemente es el Viernes Santo para la cultura occidental o cristiana, y tiene mucho que ver todo esto. Entonces, el hombre siempre debe de dominar la imaginación, porque una imaginación que no está dirigida, entonces, pues es una mente desbocada. Entonces el rey es la luna llena. Entonces, cuando hay luna, que es cuando hay adulterio, los hijos son llamados bastardos. Es decir, cuando no hay luna, es cuando el adulterio, los hijos son llamados bastardos. Es decir, cuando no está con el alma, con la persona con la cual fue o es celebrado el matrimonio. ¿Sí? Muy bien. Hay varios conceptos todavía por ver. Voy a ver unos cuantos más, y para pasar a una meditación que es importante, porque vamos a trabajar sobre los eventos desafortunados y muy tristes y lamentables que está ocurriendo en Ucrania. Dice que Dios nunca deja tropezar al justo, es decir, al tzadik. ¿Por qué? Porque el justo tiene una relación conyugal correcta. Entonces, es Dios quien protege a esta persona, quien ellos sí. Los hijos de mi madre se levantaron contra mí. ¿Quién es la madre y quiénes son? Es decir, la revelación de los Harim. ¿Quiénes son los Harim? Los príncipes de las naciones. Por eso es que en la tierra hay hay caos. Si sabemos que nosotros hay guerra en la tierra, en el mundo espiritual también lo hay, porque estamos en un espejo. Lo que es abajo es arriba. Si vemos un conflicto bélico como el de ahora, quiere decir que hay un amotinamiento en la parte espiritual. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo corregirlo? ¿Qué acciones en la tierra podemos hacer para que haya paz en los cielos superiores? Y habiendo paz en los superiores, también hay paz en la tierra. Y eso es el trabajo que vamos a hacer al final, entre otros. Entonces aquí vemos aquello que les decía. La ley, o sea, el Zohar, la Torah, cuenta sus secretos sin rodeos y directamente. Es decir, como decía al principio, no hay diplomacia en el cielo. Ni poliquitería. Y se dicen las cosas directamente como son. Aunque esto, la verdad, sea cruda. Y como decimos, a veces alguien se puede sentir
aludido, como en alguna ocasión me ocurrió en una clase hace mucho tiempo, muchos años, dijo, es que lo que estás diciendo parece que me lo estás diciendo a mí. Yo le digo, qué bueno que yo no conozco tu vida, porque en primer lugar ni sé cómo te está yendo ni quién es. Pero yo no te lo estoy diciendo, es el Zohar que está contando sus verdades y sus secretos sin rodeos. Si parece que te llega a ti, pues qué bueno que te diga a ti, porque pues entonces estás reconociendo que hay algo, pero no es con una finalidad de molestarte ni de ofenderte, sino que es que hay que reconocer que el ego se molesta cuando nos dicen algo, algún defecto, alguna mala midot. Entonces, no es que yo me moleste ni que me quieran decir algo, sino que es nuestro ego que por dentro se está revolcando y está diciendo, no es cierto, eso es lo que te dicen, no es cierto, tú estás bien. Pues precisamente el Zohar nos cuenta todos estos que en algún momento a alguien le puede llegar, ¿sí? En alguna ocasión, en otras clases, hace mucho tiempo, también hablé acerca de bueno, yo no hablé, el Zohar hablaba acerca de la relación del divorcio y mucha gente, una persona estaba en proceso de divorcio, me parece, otras dos, o estaban divorciados y terminaron molestos y no les dices, pues obviamente dicen, no les conviene lo que se dijo, pero es que realmente no está dirigida a nadie en particular, está explicando lo que consiste y en qué es. Entonces, por tanto, pues allí está la verdad, pero como también se dice, también hay manera de poder solventar y si bien no se corrige eso, por lo menos se puede um, eliminar esa falta previa. Y siempre hay una salida porque Dios nos da siempre posibilidad de redimirnos y de eximirnos de las faltas anteriores. Pero es importante conocerlos. ¿Por qué? Pues porque si lo hubiéramos sabido antes, pues a lo mejor no hubiéramos hecho eso. Pero cuando tu alma hermana llega, pues no hay divorcio de ninguna manera. ¿Por qué? Porque es como si tú tienes un brazo y, por ejemplo, se te corta, desgraciadamente, Hasbe Shalom, se te llega a cortar y te pusieran el brazo de otro, pues no lo va a poder aceptar porque no es de parte de tu cuerpo. Pero tu cuerpo, si el mismo brazo te lo vuelven a poner y te lo acomodan, pues lo va a aceptar perfectamente. Entonces, el alma hermana así es. Nadie se va a querer desprender de un miembro de su cuerpo, ¿o sí? Pues no. ¿Por qué? Porque el alma hermana está con nosotros. Y aunque hay problemas, siempre hay que buscar una solución. Entonces, cuando se encuentra el alma hermana, el divorcio es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque siempre va a haber la manera de buscar cómo resolver los problemas. Bueno, esto dicho entre pasos. Pero así como está este tema, pues están muchísimos otros que a todos de una manera u otra nos llegan. A mí me han llegado otros que, cuidado, que tengo que reconocer, que me duele, ciertamente, y no quisiera que me los dijeran, pero ahí está. Bueno, pero también nos dice que nosotros tenemos la obligación de hacer reproches a los culpables. Sabemos que es molesto y difícil, pero si no lo haces, si tú no reprochas a alguien que está cometiendo un error, aunque sabemos que es difícil y a veces por no herir al amigo sobre todo o al pariente o a alguien, no lo decimos, entonces dice el Zohar que si no lo haces, se te considera socio de su culpabilidad. Cuidado, ¿eh? Entonces, como vemos aquí nos está diciendo cosas muy fuertes. Y cuando haya un decreto contra él o contra ella, contra esa persona, también te va a caer a ti por no haber hecho este reproche. Es decir, si vemos que alguien está cometiendo algo y nosotros somos omisos en ello, nos volvemos copartícipes de esa falta, aunque nosotros no tengamos nada que hacer. Aparentemente, acuérdense lo que dice el Bidui, hemos sido omisos, hemos cometido esto, hemos robado, hemos hecho
esto y aquello y el otro. ¿Por qué? Porque en realidad somos una sola alma dividida en muchas almitas, vamos a decir, ¿no? Fracciones del alma. Entonces, por lo tanto, tenemos la obligación de hacer reflexionar. Pero a veces se dice que reprochar es muy contraproducente. Pero podríamos cambiar esto de reproche por hacer reflexionar a los demás. Y en su momento dado, pues, si tenemos que ser duros, pues hay que ser duro. Pero también nos dice que al igual que nosotros podemos hacer reproches, también estamos obligados, si vemos algo bueno, pues también hay que decirlo y no hay que callarlo, ¿sí? Lo que sí no se vale hacer es la shonara, es decir, la mala habla contra los demás, porque la mala habla es muy penado y especialmente lo más penado es la difamación. ¿Por qué? Porque haces caer la dignidad y humillas a esa persona. Por tanto, también si algo bueno existe en él, en ella, tampoco tenemos que callarlo. Hay que decirlo y tener que hablarlo tal cual. Y si tiene esa virtud, pues decírsela. Así que pues son ambas cosas que van relacionadas. Dice, el cuerpo del hombre se le llama santuario. Es un tema bastante largo que hablar, pero lo voy a decir rápidamente para ya pasar a lo que es la meditación. El cuerpo del hombre se le llama santuario. Cuando el Satán tuvo una relación con Javá, el santuario quedó infectado. Es decir, ¿por qué? Porque la serpiente tuvo un hijo con Javá, el cual es Caín. ¿Sí? Como sabemos, Caín no es hijo de Adán, sino es de la serpiente y de Javá, razón por la cual en el jardín del Edén sabemos que fue un evento cósmico, lo que llaman el pecado original, es realmente de carácter sexual. Y entonces quedó infectado y nació Caín. ¿Y cómo se manifiesta esta infección? Esta infección se conoce como la shonara. La shonara, que es decir, hablar mal de su prójimo, como ya hemos comentado, manifiesta el pecado de Javá, que es el pecado original y que trajo una alma indebida a este mundo y de la cual surgió la maledicencia, el hablar mal de los demás. ¿Por qué? Porque se le mintió a Javá con una verdad a medias y le metió una mentira. Entonces, toda aquella persona que habla mal de otro, que hace comentarios negativos de otro, está trayendo una infección del jardín del Edén, lo que causó el pecado original. Y es muy importante que entonces nosotros no infectemos, contaminemos ese santuario, que es el santuario que es el hombre, mujer, claro, como siempre decimos, y de ahí vino la maledicencia y la shonara. Bueno, finalmente, porque todavía nos queda más por seguir adelante, en Salmos 25:14 nos dice, los misterios de Dios son revelados a aquellos que le temen. Cuando dijimos temor, ya dijimos que no es un temor de miedo, sino es una emoción de reverencia y de sorprendernos y de quedarnos boquiabiertos ante la magnificencia del Creador, de todas las cosas que Él hace, que son perfectas. Y cómo nos damos cuenta a través del estudio de la Kabbalah, el estudio del Zohar, nos revela todas esas maneras como Dios
se comporta con su creación, con el ser humano. Y cuando el creador, Akadosh Baruj Hu, ve que te gusta, entonces te da más. ¿Y quiénes están en estas clases? Pues a quien les gusta. Entonces los misterios de Dios son revelados a aquellos que les gusta el estudio en profundidad de los secretos de la Torah. Entonces, como personalmente les puedo decir que ha habido dudas que yo tengo y que de repente digo, ay, me gustaría saber sobre este tema en particular con más profundidad. Y mira qué casualidad, entre comillas, que casi inmediato o al muy breve tiempo me aparece un texto importante o principalmente textos, libros en los que, o algún tema que en el mismo Zohar lo pueda encontrar, o libros de Abraham Abulafia, o todos los cabalistas de los sadikim del pasado, que pues mira, llegan y como ve que nos gustan, bueno, pues entonces están revelándose nosotros. Eso es una gran bendición y espero que pues, tú también lo puedas hacer. Voy a parar aquí estos temas y vamos a continuar la siguiente clase si les parece. Y bueno, pues si hay alguna pregunta, yo con todo gusto escucho. Bueno, entonces, pues doy por terminada la grabación aquí y vamos a pasar a una meditación para tratar de que la intervención del Creador, Kadosh Baruj Hu, el Santo Bendito es Él, tenga intervención en ese lugar por los poquitos que somos, por nuestra oración, por nuestra meditación y por el mérito de nuestros ancestros. Esperemos que Dios nos haga caso. Y generalmente cuando lo hacemos con estos nombres de Él, que en este caso va a ser el nombre de la Ficomen, entonces vamos a poder, y normalmente Él hace caso, y esperemos que tengamos resultados. Bueno, pues por hoy aquí le paramos y nos veríamos en la próxima semana. Aquí dejamos de grabar. La meditación de la Ficomen.